Ahora sí, buenas noches, chicas. Qué gusto estar con ustedes. Y bueno, antes de pasar al desarrollo del contenido, actualícenme. La UNAM les ha dicho algo en relación al reajuste de fechas. ¿No han habido ninguna noticia en su plataforma, en su correo electrónico? Mi correo sigue vacío. Sigue vacío. Ok, muy bien. El de las demás. ¿Cómo andamos? Cuéntenme. ¿No ha habido noticias? Pues bueno, si no ha habido ninguna novedad, les invito a que en esta época que andamos navegando en aguas sinuosas y sin ningún horizonte en el frente, pues que mantengan la calma, serénense, no, no pasa nada, eso es algo que está fuera de su quehacer. Lo que sí les corresponde atender es el mantenerse al pendiente de cualquier noticia, de no caer en estrés provocado sobre todo por noticias falsas que por ahí ya he visto en grupos de Facebook y uno que otro youtuber que andaban incluso argumentando que este fin de semana se iba a hacer el examen, lo cual es una reverenda tontería. Como saben, esto no es un evento cualquiera, requiere de mucha organización y pues no se alivian en 15 días. Así es que la única información que deben de hacerle caso es a la de la universidad. Verifiquen sus correos, verifiquen la página de la de DEJAI, que me parece que es la que gestiona todo esto, y estudien, aprovechen en apuntalar lo que les falta aún por trabajar, en consolidar esa seguridad en ustedes mismas, y creo yo que si eso poco a poco lo van concretando, seguramente para el día del examen van a ir con todo. No les vaya a pasar lo que he visto en muchos exalumnos, que empiezan bien y cierran, pero mal. Les gana la crisis o de plano no estudiaron bien, entonces esto es como un maratón. Vamos a cerrar y vamos a cerrar con el último empuje que tenemos, pero sobre todo bien. Creo que eso es algo que se merecen y falta poco que lo puedan concretar, ¿sale? Manténganse tranquilas, eso es indispensable. Si ustedes se comienzan a interiorizar ese estrés, esa presión, esa inseguridad que también veo mucho que hay en la web, olvídense, no la van a poder librar. Y de nada sirvió todo este esfuerzo, ¿sale? Así es que tienen que blindar la parte de aquí, mantener encendido el corazón y sobre todo mucha seguridad, ¿vale? Así que también dense sus espacios, dense sus tiempos, no son unas maquinitas procesadoras de información. Entiendo que esto es algo duro, que en el caso de algunas quizá estén trabajando o todavía estudiando, pero es necesario que se den un tiempo para ustedes mismas. Si no, no van a poder entender y, reitero, va a haber una masacre y eso es algo que no quiero. ¿Va? Ustedes se merecen otro final. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? No, No, perfecto. ¿Tienen dudas respecto a lo que vimos la sesión anterior? Recuerden que la sesión anterior, gracias Itzel, bienvenida, muy buenas noches. Vimos lo que fue regiones naturales, clasificación, de ahí vimos las zonas climáticas de acuerdo a lo que comentaba Copen. Copen es un climatólogo muy importante. De ahí vimos recursos naturales, su división y cerramos la sesión anterior con lo que es problemas ambientales. Vimos calentamiento global, cambio climático, efecto invernadero,
Por ahí también vimos el fenómeno del niño, María Negra, que bueno, también son temas que seguramente lo están viendo en biología, en la parte de ecosistemas, y digamos que de forma indirecta en química. Cuando ven reacciones químicas, balances de elementos, compuestos, ese relajo, también ahí aparecen los agentes contaminantes. Esto último me hace recordarles que traten de conectar en algunos temas, como el que vimos anteriormente, las diferentes materias que están viendo. Eso va a favorecer aún más el aprendizaje que si lo eh, abordan desde perspectivas segmentadas. Eso va a hacer que sean mucho más datos, que no haya lógica, su cerebro va a generar una resistencia al aprenderlo, se va a ir a huelga y bueno, no va a funcionar mucho. Si ven, por ejemplo, esto de la contaminación, no solamente desde la perspectiva que ofrece la geografía, sino su conexión con la biología, y por ahí también se pueden ver aplicadas algunas cosas que ven en física y en química, ya la hicieron. Ahí están matando 4 pájaros de un tiro, va a resultar más sencillo y entonces el examen va a ser mucho más digerible. Si por ahí están trabajando con otros colegas o compañeros esas materias, pues traten de invitarlos a que orienten esos saberes hacia lo que vemos aquí en sociales, para que sea mucho más significativo, ¿vale? Bien, ¿dudas respecto a lo que vimos la sesión anterior? ¿No? ¿Todo tranquilo? Bueno, pues vamos a continuar. Dejamos de lado la parte de geografía natural o física, que reitero, ahí biología, física y química nos echan una mano. Y ahora nos sumergimos a la parte social de la geografía, ¿ok? En algunos puntos la historia también les va a echar muchísimo la mano, sobre todo en la segunda parte de la clase, ¿ok? Bien, quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué entienden ustedes por población? ¿Qué se les ocurre que sea población? Un conjunto de personas. Ajá, ¿qué particularidades tiene? Traten de que su ardillita haga el último jalón. Yo sé que es difícil tomar clase a las 8 de la noche después de un día pesado a cuestas, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Es un conjunto de individuos que ahí me están dando solamente la mitad del término. ¿Qué características tiene? Eh, por lo que yo había investigado antes con biología, Ajá, había visto las dos diferentes definiciones de población y comunidad. En ok. población se refería a que era la misma especie y en Uh-huh, comunidad era diferente especie. Bueno, ok, esa diferencia fue la principal que yo encontré. ok. Algo así es parecido acá en las ciencias sociales y particularmente en geo. Vamos a hablar de población como el conjunto de habitantes de un determinado espacio y cuyas actividades económicas se relacionan con su entorno. ¿Sale? O sea, estamos hablando de un grupo de personas que habitan un determinado espacio de forma permanente y que su desarrollo va en relación a lo que él ofrece. ¿Sale? Aquí cabe señalar que los individuos que integran esta población pueden o no pueden compartir una serie de características en común, como lo es el aspecto social, la cultura, ahí involucra la religión, la historia. Entonces aquí, y un poco conectando con lo que dice Vianney, o mejor dicho, en contraste a lo que vemos en biología, acá en ciencias sociales, una población puede estar integrada por diferentes comunidades. ¿Sale? Cuando hablamos de comunidad, estamos haciendo referencia a un grupo de personas que habitan un mismo espacio y que tienen una
cosa en común. Bueno, varias cosas en común. ¿Sale? Así es que, reitero, una población como tal puede tener en su interior diferentes comunidades. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro como las aguas de los canales de Xochimilco? Sí, Itzel, entonces estoy preocupado. Se ve que no han visitado seguido Xochimilco. Bueno, no hay ninguna duda. Mar, Vianey, Luz. Ahora se conectaron poquitos. No, Perfecto. Luz, todo está bien, profe. vientos. Vianey, Todo bien. muy bien. Bueno, a manera de complemento, las disciplinas que se encargan de estudiar la dinámica de la población, pues va a ser la geografía de la población, que es la rama de la geografía que se centra en cómo ese conjunto de personas transforman su espacio y la relación que tienen con él. Pero además de eso tenemos la demografía, que es propiamente la ciencia social que se encarga de estudiar la población, y el censo. Cuando hablamos del censo estamos hablando de este conjunto de técnicas y métodos que nos permiten cuantificar cuántas personas habitan en un espacio determinado. Y hablando de conteos, que por cierto el año pasado se hizo uno aquí en México y la verdad no supe si se concretó o no. En geografía vamos a tener dos tipos de población. Población relativa y población absoluta. Cuando hablamos de población relativa, estamos haciendo referencia al conjunto de personas que habitan en 1 kilómetro cuadrado. O sea que la población relativa es un sinónimo de densidad de población. ¿Vale? También aquí estamos abarcando que la población relativa es aquella que habita en un lugar o en un espacio geográfico, pero va de la mano con esto. Por ejemplo, en Ciudad de México tenemos una densidad de población de, me parece, 8, 9 mil personas. Hasta ahí me quedé. O sea que en un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro viven 9 mil personas. Si andamos y apretamos. En cambio, en lugares como Baja California, tenemos una densidad de población más dispersa, en donde hay entre 30 y 35 personas habitando en 1 kilómetro cuadrado. Imagínense. Bueno, a mí una persona me agradaría bastante eso. Me sentiría más en casa. Aunque no me movería mucho a Baja California Norte. Hace bastante calor. ¿Ok? ¿Dudas con la población relativa? ¿No? Bueno, cuando hablamos de población No. absoluta, perfecto. Gracias, Mar. Cuando hablamos de población absoluta, nos referimos al número total de habitantes que viven en un lugar. Esta se mide a partir de la resta de la tasa de mortalidad con la natalidad. Ahí no me fijé que me sobró una I, así es que omítanla. ¿Vale? O sea que una cosa es la densidad de población y otra cosa es la población total. ¿Vale? Son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de población total, estamos hablando, por ejemplo, que en la Ciudad de México tenemos alrededor de 8.800.000 almas habitando en este lugar. Solo en la Ciudad de México. No estoy contemplando el área metropolitana del Edomex. Si incorporamos esos municipios conurbanos, chéquense nada más, la población total del área metropolitana del Valle de México, es decir, aquella que contempla las 16 alcaldías más los municipios conurbanos, estamos hablando de alrededor de 26 millones de personas.
Esa es la población total del área metropolitana. Cuando hablamos de la población total del país, estamos aduciendo que habitan alrededor de 127 millones de personas. Eso nos lleva al sitio número 10 a nivel mundial. De hecho, estamos empatados con Japón. Japón también tiene 127 millones. Pero aquí el punto es el territorio. Somos mucho más grandes que Japón. ¿Ok? ¿Dudas respecto a lo que es población absoluta, población relativa? Población absoluta también la pueden encontrar como población total. ¿Ok? Hola Ilse, buenas noches. Hola. Ok. ¿Vamos bien, chicas? Sí, bueno, vamos con lo que sigue. Ahora, ¿qué factores van a influir a que una población sea grande o pequeña? Hay varias cosas que hay que considerar. La primera de ellas es el aumento de la esperanza de vida. A diferencia del pasado, ahora vivimos un poco más. En países como Japón, y mucho tiene que ver también otros factores, como por ejemplo la estabilidad política, la accesibilidad a los recursos, las políticas públicas, la genética de las poblaciones, bueno, ya es un universo. Pero para que se den un quemón, la esperanza de vida en países como Japón, o mejor dicho en Japón, es de 88 años. O sea que por allá la gente es muy longeva. En España es de 86 y en el caso de nuestro país es de 78 años. Profe, ¿y esto a qué se debe? O sea, ¿por qué en otros países viven más? ¿Es por la comida, por el clima o por qué? Ok, El sistema de salud. bueno, ahí les voy a hablar un poquito de lo poco que he aprendido de mis... Hola Diego, de mis amigos antropólogos y biólogos y médicos y demás güeyes de área 2. Omitan lo de güeyes. Es, sí, la comida. 2 es la genética. 3 es la morbilidad. O la morbilidad se refiere a las enfermedades más comunes que hay en una población. 4, por supuesto que los servicios de salud. Y no solamente tiene que ver en el acceso a los servicios de salud, sino también a la calidad que ofrece. ¿Sale? Aquí también mucho tiene que ver la inversión en infraestructura, es decir, qué tan accesible sea para la población, el que tengan agua, electricidad, un suelo con concreto. También tiene que ver el tipo de comida, por ejemplo, y por supuesto que eso involucra el Producto Interno Bruto. Además, también mucho tiene que ver la estabilidad política. Si estamos en un país, por ejemplo, como Irak, que está en un conflicto civil, pues evidentemente la esperanza de población no es tan amplia. Cosa que si, por ejemplo, si nos vamos a Islandia, por ejemplo, que también es de los países más tranquilos, no me iría a vivir allí por el frío. Me pasaría muy mal. ¿Qué más? 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 Básicamente, el clima también es un factor, ¿sale? Pero sobre todo es la parte social, porque tú podrías tener en tu genética una serie de malestares, por ejemplo, pero si hay una fuerte inversión en políticas públicas y tienes un cierto nivel de bienestar, bueno, por supuesto que vives más, ¿no? En el caso de México, pues les digo, no vamos tan mal, son en promedio 77, 78 años de esperanza de vida, pero la calidad es ahora sí que cuestionarse,
¿sale? Y en el caso de México, al ser un país en vías de desarrollo, pues también hay un fuerte problema de desigualdad social que definitivamente um, hace que la esperanza de vida no sea más amplia de lo que pueda ser. Con tristeza, pues no estamos en el infierno, y no lo digo porque desee que lo estemos, sino porque hay países que están peor. En países del África Central, la esperanza de vida es apenas de 65 años o menos. O sea, se mueren muy rápido, se mueren muy jóvenes. Pero repito, son varios factores. También la parte de la etnia. Hay etnias que son resistentes a una serie de enfermedades que otros no. Y bueno, es todo un show, todo un show, todo un show. Pero básicamente es eso. La tecnología también, el acceso a vacunas, bueno, un montón de cosas las que inciden en que un país tenga una esperanza de vida más grande que otra. Pero con tristeza o con fortuna puedo decir que la parte social es incluso más importante que la parte biológica. Y para que vean que lo social y lo experimental pues tienen que ir de la mano. Además de eso que les comenté y que, bueno, ya había tocado en el comentario anterior, pues tienen que ver los avances científicos y tecnológicos. Y hoy la pandemia es un buen referente. Antes se morían a menor edad y bueno, no había tanta población porque las enfermedades no tenían una manera de cómo poder ser atacadas con eficiencia. Creo que todas han sido mis víctimas en mi historia, pero acuérdense cuando vimos Revolución Industrial. Eso incidió enormemente en que hubiera una mayor población porque no solo mejoraron los alimentos, sino también tenemos el desarrollo de la industria farmacéutica. Es decir, que tenemos desde vacunas hasta nuevos medicamentos que permitieron erradicar una serie de enfermedades que durante mucho tiempo fueron un dolor de cabeza. Por ejemplo, la viruela. Tenemos por ahí también el tétanos. En el trabajo de los médicos, el hecho de que existieran analgésicos, que existieran también, por ejemplo, la morfina, que es un anestésico, pues facilitaba mucho a la hora de operar. El enfermo corría menos riesgo. Otro tanto sucede con la mejora de las técnicas de asepsia. No sé si les llegué a platicar en Historia Universal, pero por ejemplo, cuando llegaban a operar antes de que existieran estos avances, al individuo en cuestión le daban un palo o un trapo y si había ayuda eran 2, 3 tipos agarrando al pobre y estírate la extremidad que te vamos a cortar. Entonces imagínense además el trauma de ver tú en tus 5 sentidos, ver cómo un médico te cierra la pierna o el brazo afectado. Y era un tanto riesgoso porque no habían muchas técnicas de higiene. Entonces pone tú que la librabas, pero si por ahí te caía una infección, te gangrenaba, le iría y de todos modos te morías. Pues era muy difícil. Ahora vámonos más atrás en la Edad Media, pues olvídenlo. Con la revolución industrial cambian muchas cosas, por eso tenemos un aumento demográfico. Y bueno, ahora, pese a todo, pues tenemos una serie de medicamentos, vacunas y remedios que hacen que se cuide más la salud. Aunque desafortunadamente también por la ignorancia están comenzando a aparecer enfermedades que hace no mucho tiempo estaban erradicadas. Creo que por ahí la viruela volvió a aparecer. El año pasado hubo un caso de viruela en la Ciudad de México y que es mucho más contagiosa que el COVID. Y bueno, también otro tanto sucede con el cólera. Entonces aquí vemos que además de estos avances que vienen de las ciencias experimentales, la cultura incide mucho y ahorita vamos para allá. Además de eso tenemos la expansión comercial y la migración, que ustedes saben que estos movimientos demográficos es para ir en pos de una mejor condición de vida. Ya había referido la cultura, que la cultura es muy importante y aquí voy a tocar un aspecto bastante personal,
pero incide también la parte de la sexualidad. No es que me quiera subir al tren del mame, no es que me quiera meter en un tema que es muy famoso, que quizás sea incómodo, pero el cómo una cultura o cómo una sociedad resignifica su sexualidad y de ahí las diferentes maneras de tener una educación sexual, pues incide mucho en que haya un país que no tenga los recursos para mantener una población muy amplia, pero resulta que sí la hay. Piensen, por ejemplo, en Latinoamérica en general. Varios países de Latinoamérica están en el top 10 de las naciones más pobladas del mundo. Ahí tenemos a Brasil, que es el país con mayor población en toda Latinoamérica, y México, que ocupa el número 10. Pero en general, y a pesar de todas las políticas de planificación familiar y shala, Latinoamérica, ya no hablamos del sudeste de Asia, que es un tanto más tradicional que nuestra bonita región, o China, si tienen también, como dirían por ahí, un conejerío, es por cómo asumen su sexualidad. Y eso va muy de la mano también con los roles de género. Todavía se sigue manteniendo el hecho de que uno de los principios que rigen la vida de los hombres es ser proveedores. Y parte de nuestra educación va a que nosotros seamos proveedores y jefes de familia. Y aún en nuestra cultura está enquistada el hecho de que ustedes sean madres y que casi la maternidad sea el único camino de realización. Y ante la ambigüedad y moral que tenemos en cómo gestionamos nuestra sexualidad, hace que, por ejemplo, nuestro país pues tenga vergonzosos número 1, como el caso de ser el país número 1, fíjense, el número 1 con mayor número de embarazos no deseados en mujeres menores de 20 años. Somos el número 1, ni China, ni en África, ni en Guatemala, ni en países más jodidos que aparentemente que nosotros. Y eso habla que nuestra cultura sigue siendo eminentemente tradicional, sigue siendo bastante conservadora y que nuestra educación sexual es deficiente. Agréguenme también los diferentes aspectos que implican que ello hace referencia a una desigualdad de género enorme, enorme. Así que bueno, esas son cifras que hacen que, pues sí, lo que a veces uno ignora en los programas de políticas públicas, pues incide en la población. Para no hacerles un cuento más largo, la inversión también es muy importante. Un país que no tiene buena economía es un país que aunque tenga una alta tasa de natalidad, sea también una nación expulsora de migrantes. El caso más emblemático es África. África tiene la mayor tasa de natalidad, nace mucha gente en África, pero la población de los países africanos no es tan amplia debido a que la gente migre. Y eso se debe a una poca inversión y a un poco desarrollo social. Y dentro del desarrollo social, y no lo voy a dejar de referir, está la educación. Poblaciones mejor educadas son poblaciones que retrasan su paternidad, su maternidad, que hablan de familias reducidas o que optan incluso por no tener familia. Como se dio el caso de Europa. Europa es un caso extremo. Europa tuvo un desacelere demográfico en los 70s porque una buena parte de los jóvenes de aquella época dijeron, no queremos tener hijos, queremos pasarla bien. Eso fue un acto verdaderamente revolucionario por cómo entendemos tradicionalmente la maternidad y la paternidad. Pero al no haber una renovación demográfica, la fuerza de trabajo del continente europeo decayó y eso produjo una crisis. Que por fortuna, al ser países económicamente y políticamente estables, pues pudo ser socorrido por la fuerza de trabajo que ofrecieron los migrantes. ¿Sale? Pero es importante el desarrollo social.
Afortunadamente en nuestro país, las familias con el paso del tiempo han sido menos. Eh, platiquen un poco cómo era la onda en la época de sus papás y sus abuelos, y ahí se van a percatar. Y pues bueno, si conocen de alguien que ya tenga familia o que haya encargado familia de su generación, pues pueden checar que la cosa ha cambiado. Para iniciar el balconeo, por ejemplo, eh, les puedo decir que mis abuelos vienen de familias híjole, mi abuelita paterna, que es con la que más conviví, viene de una familia de 10 integrantes, más los papás, ya el equipo de fútbol completo. Y mi abuelito paterno, para su época, viene de una familia pequeña. 5 hijos y los 2 papás, 7 integrantes. Mis padres vienen de familias más pequeñas. Mi madre viene de una familia de 4 hermanos, papá y mamá. Y no, mi papá hasta eso como que sí, siguió manteniendo la relación. 6 chavales, mi padre y otros 5. Y por ejemplo yo soy el hijo mayor de mis papás y además de mí hay otro par, un hombre y una mujer. Y mi hermano del medio, que ya tiene familia, nada más tiene 2. O sea que cada generación ha ido reduciendo el número de integrantes de su familia. También las familias han ido cambiando. Hay familias monoparentales o de la comunidad gay y pues todo eso incide en el rollo de la población. Y no sé si sea desde mi generación, ahí me falta checar datos más duros, pero cada vez es más constante la decisión de ya siendo adultos, de vivir solo o de no tener pareja. Yo tengo varios amigos que ya se emparejaron con sus susodichas o susodichos, pero no tienen hijos. Algunos de ellos son perropadres. No sé ahí cómo decirlo, ¿no? Y en ustedes también he notado que es más constante esta idea del proyecto de pues no tener familia. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esto? Ahora sí que las escucho, aprovechando que hay una mayoría abrumadora de mujeres. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué me pueden comentar? No les dé pena. Itzel, ¿cómo ves? Ahora sí que tú vas a ser mi informante de las de tu generación. ¿Has escuchado entre tus amigas, entre tus colegas que alguna vez tuviste en la escuela, de esta idea de tener familia o de plano no? No, pues sí, como dice usted, la mayoría no están como en este plan de no tener hijos. O de los perrijos, ¿no? Uh-huh. ¿Perrijo? ¿Él es de la familia o es tu gatijo? ¿Qué es un perrijo? ¿Ah, es tu gatijo? Sí. Ok, bueno. Pues ahí ya te sumaste a esa generación de, ¿cómo llamarlo? Mascopadres. Bien, bien, gracias. Mar. No, Ah, no, ¿no es tuyo? no, o sea, sí, pero yo sí quiero tener, pero más Ah, tú sí quieres adelante. tener. Ah, ok, más Más adelante. adelante. Ok, Sí, pues muy apenas tengo bien. 18 años. No. No, sí, estás iniciando la flor de tu juventud, sí. Muy bien, muy bien. Mar, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo ves Yo, este relajito? Ajá.
¿Cómo ¿Qué? ves este relajito? Pues está intenso. Es que, no sé, eso de los hijos no está chido. Bueno, a mí no me gustaría tener, pero no sé, creo que pues hay que pensarlo. Yo creo que ya un hijo traerlo al mundo no es cualquier cosa. No, definitivamente nunca lo fue. Pero aquí también, como les comentaba, además de todo lo anterior, cambia mucho la perspectiva incluso del sentido de la vida. Acuérdense que durante mucho tiempo el tener descendencia formaba parte de una vía de realización de trascendencia, ¿no? Y también recordemos que en épocas anteriores la población era más pequeña, entonces el tener familias grandes era una estrategia de sobrevivencia. Piensen en, por ejemplo, durante la Edad Media o incluso hasta la Revolución Industrial, y lo llegamos a ver con los obreros, se les llamaba proletarios porque era, pues sí, una fábrica de chamacos, pero entre más integrantes de la familia estén trabajando, más entradas económicas tenía y pues aparentemente era más sencillo, aunque tenían que comer. ¿Sale? Ahora ya no, ahora las cosas han cambiado y esto pues responde a un montón de cosas, por ejemplo, los aportes que ha dado el movimiento feminista, la equidad de género, pero también un cambio en la cultura y por supuesto que un cambio en el proyecto de vida de ustedes y tú la acabas de comentar muy bien, Mar. Ahora, a nivel macro, y ahí lástima que no anda por acá mi buen amigo Mario, que es hermano de Itzel, él es economista y seguramente lo había explicado mejor que yo, pero el hecho de que no hubiera una renovación demográfica en un país, es decir, que sucediera lo que pasó en Europa, en el que hubo un break, la gente en su mayoría ya no quería tener hijos, pues eso a la larga resultaba a una afectación porque no había manera de mantener la producción. Producción que ustedes recordarán genera una riqueza que en teoría nos debería servir para mantenernos a todos. Les digo, en Europa se salvaron porque los migrantes a través de su fuerza de trabajo mantuvieron esa producción. Pero si sucede algo parecido en un país como el nuestro, pues difícilmente la situación sería favorable. Entramos en una crisis tremenda. ¿Vale? Ahora, también algo que por ahí está muy en polémica y el debate, pues es que al final es una decisión personal. Lo que ahora está imperando es lo que se conoce como ecototalitarismo, en el sentido de que el mal del mundo es la humanidad, por lo tanto un mejor acto revolucionario es no tener hijos, porque esto implica una reducción de gasto de recursos. Y hay un montón de teorías que lo avalan. Se le conoce como ecototalitarismo porque implica una imposición, porque implica la negación al derecho de otras personas o incluso la señalización de que sí quieren tener familia. Y ya me ha tocado escucharlo. Por ahí en mi generación creo que fue cuando empieza un poco más constante esto. Y sí he escuchado en charlas de gente que piensa de esa forma, que la gente que quiere tener hijos es inconsciente. Sí, no coincido con Mar en que no es una decisión sencilla, no es tan fácil. Sin embargo, me parece que la especie a per se no es la causa principal de que esto se esté yendo al carajo. Que hay otras alternativas y lo vamos a ir viendo más adelante. Y uno de los motivos más fuertes, pues es la lógica de producción, el consumismo excesivo. Y una empresa, una fábrica, contamina infinitamente más que un individuo. Entonces el problema no es incluso la sobrepoblación, sino cómo desde la economía estamos gestionando la riqueza, ¿vale? Entonces es también un tanto reduccionista esas alternativas porque no considera otras cosmovisiones.
hay muchas comunidades que tienen un sentido diferente a su entorno y lo protegen. De hecho, los principales defensores del medio ambiente no son estas adolescentes de países industrializados como esta niña sueca súper famosa, sino son líderes campesinos indígenas, gente que viene del África y que tiene otro concepto de tierra y que desafortunadamente es ese sector el que tiene mayor número de asesinatos y de muertes, pero es al mismo tiempo los que presentan una resistencia más enconada ante las iniciativas, por ejemplo, de un Tren Maya o de que una minera se ponga a hacer sus desmadres a la orilla de un río, en fin. Es una cuestión de cada quien, pero me parece que si tocamos ese tema de que, es que no quiero tener un hijo para hacerle un favor al planeta, ojo, creo que no solamente es el hecho de no tener hijos, sino hay que pensar cosas un poco más amplias. Y al final, pues como sucede con la religión y otras decisiones personales, pues es cuestión de cada quien y se debe de respetar. Creo que no se debe de señalar quien abiertamente diga, pues sí, un par de chamacos no estaría mal, o uno, o los que sean, a quien no. Creo que me parece que ambas perspectivas son respetables siempre y cuando sea una decisión personal y por convicción. Que no sea ni por conjeturas que tienen que ver con el medio ambiente, ni tampoco por obligación. Ni la maternidad ni la paternidad nunca deben ser por obligación. ¿Sale? Bueno, además de todo lo que les comenté, son temas bastante interesantes, pues la estabilidad política es un elemento que nos ayuda a entender por qué hay lugares que tienen una población estable y por qué hay naciones que a pesar de tener un montón de gente, los corren. Y por último, la geografía. ¿Sale? El relieve y el clima hace que un determinado territorio tenga una población grande y otro, pues hay unos piquitos. Piensen, por ejemplo, en el Tíbet a México. Bueno, no nos vayamos tan lejos. No, es que si pongo la Ciudad de México como ejemplo no me sale. La Ciudad de México rompe como 1000 reglas de la geografía. Pero pensemos en los estados, ¿no? Les decía, Baja California Norte con Ciudad de México. Más allá de la cuestión económica, las condiciones geográficas favorecen que acá en Mexico City tengamos más gente. Allá es un desierto que además está atravesado por una sierra. Y aquí, pues aunque también tenemos montañitas, tenemos un estado del tiempo mucho más accesible, tenemos condiciones favorables para una diversificación económica, etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Entonces ahí la geografía ayuda bastante. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Correcto? ¿Sí, Pi? Ahora, dentro de los entornos hay dos que hay que considerar, el entorno rural y el entorno urbano. Todas de aquí son de Ciudad de México, ¿verdad? No tengo cuota de provincia. Nada más para corroborar. Ciudad de México. Ok. Itzel, recuérdame de dónde te conectas. Desde Nesa. Ok, ya eres un reino integrado a la ciudad. Sí, ya eres un dominio conquistado por el imperio de Tenochtitlan, Reloaded. ¿Sale? Bueno, entonces creo yo, sí los conocen. Cuando hablamos de un entorno rural, estamos hablando de un lugar que tiene una población menor a 2.500 personas. Y es un ámbito donde el campo es el que predomina el espacio. O sea que estamos hablando de lugares
amplios, con bosques, con no tantos edificios. Dirían los fans del progreso del neoliberalismo, son lugares que no han sido desarrollados. ¿Va? Estamos hablando que son espacios cuyas actividades económicas más importantes son las primarias y las secundarias. Acuérdense que las actividades económicas primarias son aquellas que extraen los recursos naturales, las famosas materias primas. Las actividades secundarias son las que transforman estas materias primas. Así que en el ámbito rural, la agricultura, la ganadería, por ejemplo, la carpintería, pues van a ser la herrería, van a ser actividades muy comunes. ¿Sale? Otras particularidades de este espacio es que poseen una escasa infraestructura, es decir, no tienen buena señal de internet, las carreteras son algo deficientes, por así decirlo, el servicio eléctrico tampoco no es tan bueno, en algunos casos no hay ni drenaje, hay pocas ofertas de movilidad, o sea que estamos hablando de que los medios de transporte tampoco son adecuados. En el ámbito cultural, los espacios rurales se manejan bajo usos y costumbres. Son lugares muy tradicionales. Los pueden checar porque tiro por viaje hay fiestas de santitos, todavía hay por ahí ciertos elementos folclóricos que se creen. Por ejemplo, yo soy de Sochi y acá en pleno 2021 todavía hay gente, sobre todo en las partes más rurales, en donde creen que hay brujas. Y les estoy hablando que eso es algo que viene desde la época colonial. Otra cosa que también acá en Sochi era muy folclórico, muy de costumbres, es que en ciertas cuevas de los cerros de la demarcación hay tesoros escondidos. O que se aparecen el charro negro, la llorona. Bueno, yo vivo enfrente de un panteón y no he tenido esos visitantes. Una que otra ocasión he visto bolas de luces en los cerros y la gente dice que son brujas. A mí me huela que son otra cosa. Entonces, son espacios en donde ese tipo de ideas siguen muy clavadas. Ya no hablamos, por ejemplo, de las fiestas patronales, de hacer peregrinaciones. Vaya, son lugares muy simpáticos. Y debido al nivel de desarrollo que hay en esos espacios, son gente que tiende a migrar. ¿Sale? La pregunta del millón. ¿Por donde ustedes habitan hay zonas rurales cercanas? Es decir, que se plantean estas características. ¿O ya todo es bien urbano? No, yo por donde vivo no hay nada rural, De plano. nada. Itzel, Sí, pues yo vivo cerca de Chimalhuacán y ahí ok, hay pueblitos así. ok. Sí, y en el Estado de México es más consecuente. Bien, Mar, ¿por dónde vives? ¿Es muy urbano o tiene este toque rural tipo Pues Sochi? ya está bien urbano acá, pero pues sí, ya es más urbano acá. Ok. Luz, Pues aquí sí hay bueno, no es tanto, pero sí todavía llegas a ver a gente en caballo y bueno, por mi casa a unos 20 minutos uh-huh. están todavía como que gente que cría vacas y tiene gallinas y todo eso. Bueno, de hecho mis abuelitos antes tenían muchos animales. Órale, ¿de qué parte de la ciudad vives, Luz?
Bueno, yo soy del estado. Del estado, ok, no importa, ¿de qué Sí, municipio? de Catepec. Mm, órale. La parte que yo conozco de Catepec ya está bien urbanizada, por eso me sorprende lo que me comentas. Me ha quedado con esa idea de que todo Ecatepec era así, pero qué padre. No, fíjate que acá en Sochi, bueno, yo vivo en la parte urbana de Sochi, pero como tú dices, en auto, 15 minutos, ya llegas a los cerros y eso es algo muy lindo de Sochi, que es como si no hubiera pasado el progreso del capitalismo. Cada vez es menos, pero todavía te encuentras con gente que tiene su parcelita, que se dedica a la agricultura. Es hermoso ver los ejidos todavía plantados con maíz y con otras plantas, y no que los aplanan, le meten concreto y arman plazas comerciales. La parte lacustre de Sochi todavía es hermosa, está muy padre. Y si te vas más al sur hacia Milpalta, uff, ahí parece que el tiempo se detuvo. De hecho, la foto que les estoy poniendo en la presentación es una pic de hace como 70 años, de un pueblito de Milpalta que me gusta mucho, que se llama San Pablo Totepec. Y ese es algo hermoso que tiene la ciudad, que todavía hay nichos de espacios rurales. Y Milpalta es hermosa por eso, todavía tiene este ámbito muy rural, muy tradicional. Otro tanto sucede con Tlalpan, con la parte sur de Sochi. Me parece que por ahí también la Magdalena Contreras tiene algunos espacios así. No sé si Álvaro Obregón, ahí no conozco lo suficiente. Coajimalpa sí, sí, Ilse. Sí, ahorita que estás diciendo de los pueblos, cerca de aquí, como unas 2 estaciones del metro, está lo que le llaman el pueblo de Culhuacán, está el pueblo de San Lorenzo y tienen ciertas festividades que no me acuerdo cuándo son, pero cierran la avenida y van personas vestidas de charro y como de adelitas y andan a caballo y totalmente cierran, o sea, cierran la calle. Y sí, me acuerdo ya en el mero día porque se hace un caos, ¿no? Pero sí, ahorita que mencionas eso, o sea, no es que tengan todavía animales como borregos o algo así, son casas normales, pero en ciertas fechas sí cambian sus vestimentas y hacen fiestas como patronales o algo así. Hoy tiene Semana Santa, en donde Iztapalapa es otro. Ah, sí. Bueno, a mí no me toca mucho de eso porque como que estoy del otro lado del cerro de donde hacen eso, pero sí me ha tocado salir en esos días. Sí, y eso es algo muy interesante que a pesar de que el espacio ha cambiado, algunos elementos culturales se mantienen. Por ejemplo, acá en Sochi, que bueno, desde los 60 y sobre todo desde los 80 para acá ha pegado mucho el rollo urbano, o sea, Sochi en 40 años ha cambiado geográficamente mucho, mucho. Esta parte del ejidal del campo cada vez es menos, solo en las partes altas. Pero la parte cultural de aquella época en que Sochi, pues era incluso hasta escenario de películas en donde salían Dolores del Río, pues se mantiene. A un lado de la unidad donde vive su servidor, yo vivo en una unidad habitacional, pero a las afueritas está una colonia que se llama Huichapan, que se fundó en los 60 y a pesar de que teóricamente es reciente, todavía, por ejemplo, el Niño Pa, que es eh, la figura religiosa más venerada de acá de Sochi, cuando viene, puta, se sigue manteniendo. Me encanta en donde vivo, porque todavía se siguen algunas costumbres, como por ejemplo, que en las posadas todavía está esta parte en el que salen a cantar, o ya que les comenté que vivo al lado de un panteón, pues veo mucha gente que
se queda a velar a sus muertitos y al interior del panteón el 1 y 2 de noviembre hay hasta tocadas de jazz, de rock, afuera del panteón hay un mercadito, o sea, hagan de cuenta como un Mixquic, pero versión chiquita, que tampoco no es tan visitado, pero sí se pone muy padre. Incluso hace 2 años me tocó estar con mi banda en esas festividades y se sintió bien bonito. ¿Sí, Itzel? Sí, yo soy de esas personas que va a los panteones. Es que mi abuelita, la sepultamos en un panteón que que es muy tradicional. Bueno, no sé cómo decirlo, Ujú. pero está así en el pueblo, en un pueblito. Y pues ahí en ese pueblito hacen eso que usted está diciendo, que van las bandas, nos quedamos ahí hasta la madrugada velando nuestros muertitos y así. Sí, sí es justo eso, ¿no? En donde a pesar de que el espacio cambia y eso involucra también algunas transformaciones culturales, hay otros elementos que se mantienen y eso se ve un poco en la zona semirural. Muy contrario es, déjenme acatar, es el aspecto urbano. Estábamos hablando de lugares con mayor número de habitantes, mayores a los 1500. Hay menos áreas verdes, como se puede notar, pero la infraestructura es bastante amplia. También son espacios con grandes actividades económicas y una gran diversidad. Aquí la mayoría se dedica a las actividades económicas terciarias, que es servicios. Desde siendo vendedor hasta dar clases online, asistentes de dirección, telemarketing, que voy a atender en una tienda, ¿sale? La verdad es que hay muy pocas o casi nulas actividades económicas primarias y secundarias. Son también las ciudades importantes sedes por que ahí radican, por ejemplo, las instituciones, por ejemplo, la Ciudad de México, que es los poderes de la Unión. Son centros administrativos, se me fue esa palabra. Por el bullicio que hay en la ciudad, pues estamos hablando que tienen una alta oferta en cuanto a medios de transporte, también con medios de comunicación. Estamos también hablando de que hay una mayor oferta de, por ejemplo, cultura. Ciudad de México rebosa de museos, de lo que quieras. Se plantea también que por ser cosmopolita, los habitantes de la ciudad tienden a ser más abiertos y menos tradicionales. Ojo, tienden. Eso no quiere decir que realmente lo seamos. Ya les he comentado lo que vimos acá en Sochi, que no importa que tengas el tren ligero y todo bien chido, pues si pasa el Niño Paz, cierras. Y cierras la calle, ¿no? Lo mismo sé con Día de Muertos. Una cosa son las modificaciones del espacio y otras la cultura. Ya lo vimos también en Iztapalapa. Sin embargo, se plantea que los habitantes de la ciudad son más receptivos a nuevas ideas. No son tan tradicionales. Y por toda la importancia que tiene la ciudad, pues es el punto de llegada de los migrantes. ¿Va? ¿Dudas al respecto? ¿No? Bueno, en caso de Ciudad de México, pues vivir en esta selva de acero es todo un show. ¿Sale? Bien. Vámonos ahora a un tema muy, muy breve, pero sí importante. Son los indicadores socioeconómicos. Los indicadores socioeconómicos son las medidas estadísticas que nos permiten tener un panorama de la dimensión social y económica de una sociedad. Este tipo de medidas son utilizadas como base
para poder desarrollar políticas públicas. ¿Sale? Hay 3 tipos de indicadores socioeconómicos. Los sociales, entre los que podemos recuperar educación, alfabetismo, trabajo. Bueno, trabajo también lo pueden encontrar como empleo. Ahí se informan otros. Tenemos los económicos, en donde está el Producto Interno Bruto, el salario, la inflación, la deuda externa. Y los demográficos. Los demográficos, pues, como ya les había comentado, nos indican los movimientos de las poblaciones. Mortalidad, natalidad, fertilidad, población total, población relativa, migración, morbilidad, fertilidad, ya la había comentado, entre otras. ¿Sale? Así es que bueno, creo que todos ustedes van a en algún momento tener que checar qué onda con los índices socioeconómicos. ¿Sale? Y que por cierto les puede servir también conocer estas cifras, pues cuánto pueden cobrar si quieren montar un negocio. Sí, el que ustedes conozcan que un mexicano promedio gana 8,000 pesos mensuales, bueno, yo no gano eso, eso habla del poder adquisitivo que puede tener una persona y hasta qué punto puede contratar tus servicios. ¿Sale? ¿Dudas con los índices socioeconómicos? ¿Vamos bien, chicas? Sí. ¿Sí? Ahí, ¿no? Ahora vámonos con las cifras. Países más poblados del mundo, bueno, no es sorpresa que sea China. China ya va por los 1,420 millones de habitantes. O sea, es un montonal. Somos 7,200 millones. O sea que estamos hablando que la 6ª parte de la población total del mundo es China. Después sigue la India, con 1,368 millones 737,513 habitantes. Y contando, porque a lo mejor ya nacieron 100 más. Así es que entre este par, ya tenemos 1/3, perdón, de la población total. El país con mayor población de América son los Estados Unidos, con 329 millones de habitantes. Vean qué abrupto, de los miles a los 300. Luego el cuarto es Indonesia, el quinto es el Brasil, Pakistán, Nigeria, que es el país más poblado de África, Bangladesh, Rusia, México, que está mal la cifra, somos 127 millones, Japón, que anda más o menos en lo mismo, Etiopía, Filipinas, Egipto y Vietnam. Aquí algo muy importante que deben de saber es que la universidad, y Ilse no me dejará mentir, ya que pasó por ese ritual, no les va a preguntar país más poblado del mundo. No se las deja tan fácil. Va a querer jugar con su cerebro como en su momento yo lo hago. Y es regiones. Les preguntan por regiones. Así que aquí es muy importante, más que aprenderse la cifra, aquí no importa tanto la cifra, sino la ubicación geográfica. Ver por regiones. ¿Sale? La región más poblada del mundo es el Asia Oriental. Es esta parte. Aquí. Tienes a China, con eso ya la armas, pero además tienes estos piquitos. Japón y la parte del sudeste asiático. O sea, Vietnam, Indonesia, son los que están por aquí.
Luego, el sur de Asia, pues también es una región muy poblada. Acá está la India, que es otro peso pesado, más los piquitos. ¿Sale? Hay una pregunta que me causa mucho ruido que está mal, que habla de regiones más pobladas del mundo y aparecen dos, Asia Oriental y Europa Occidental. Esa la ponen como la correcta. Debo decirles que están mal porque Europa Occidental, si bien ha crecido su población por la migración, no está ni siquiera contemplada entre el top 10. No, ni siquiera es top 10, es top 15. Pero lo ponen por la migración. Así es que pongan mucha atención. ¿Sale? Mucha atención. Creería más que fuera América del Norte por tener pesos pesados como Estados Unidos y México. ¿Sale? Pero recuerden, es Asia Oriental, en todo caso, el sur de Asia y el centro de África, porque por aquí está Nigeria y otros piquitos, Etiopía también. ¿Va? Así es que es muy importante que más que aprenderse esta lista, deben de aprender en dónde se encuentran localizadas estas naciones, a qué parte del continente. ¿Va? Eso es lo que les va a salvar mucho si es que llega a haber reactivos de población. Si tienen el pruébate, inténtenlo con ese recurso. ¿Sale? Pero ya que uno le agarra el truquito es bastante sencillo. Ahora sí que mapas, chicas. No nos escapamos de los mapas en geografía. ¿Sabes? ¿Dudas respecto con los países más poblados del mundo? ¿No? ¿Los truquitos que pudieran haber? ¿No? Bueno. No. Ok. Ahora nos vamos con los estados con mayor población. Con todo pronóstico, el Estado de México es el estado con mayor número de habitantes. Son 16 millones y contando. Ya nacieron 4. De esos 16, como 14 son del área metropolitana. O sea que la mayoría de la población del Estado de México habita en los municipios conurbanos. Huixquilucan, Chimalhuacán, Nesa, o sea, con Nesa hay un montón de gente, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Ecatepec, Tlalnepantla, Tizapán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de Romero. ¿Cuál otros hay? Naucalpan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Segundo lugar es la Ciudad de México con casi 9 millones de habitantes. O sea, en esta fregaderita de país, bueno, de lugar, hay casi 10, bueno, casi 9 millones de habitantes. Ahora entienden por qué en las mañanas es un tanto incómodo viajar. No es su culpa, es que somos bastantes. Y aparte de esos, los que, bueno, de los que son de la Ciudad de México, los que vienen de más lejos. Exactamente. Por eso la línea 1, que es la rosa, tiende a ser por ahí un desafío viajar en ella. En las mañanas cuando vienen del Estado de México a trabajar y en las tardes cuando van de regreso. Sí, yo creo que si Dante Alighieri resucitaría y viera el metro entre semana en estaciones como Pino Suárez, por ejemplo, Centro Médico, Hidalgo,
entre otras, se le ocurrirían cosas para actualizar su Divina Comedia, ¿eh? Por ejemplo, estoy impresionado las ocasiones es que por necesidad, más que por gusto, agarro la línea 1 y en Pino Suárez, que es donde tengo el entronque, porque yo vengo de la línea 2. No, está impresionante, o sea, no te puedes subir. Te tienes que esperar fácil como 40 minutos para poder abordar 1 metro. Y es en el caso de los chicos, vamos en modo eh, señor cara de papas. Sí. Hacemos la ejemplificación de la escena de Titanic cuando la Rose está en el auto con el Leonardo. Sí, ajá. Ni en la película de 300, ¿eh? Yo practiqué como 8 años fútbol americano y nunca me prepararon para eso. Sin sonar gandalla, pero un judío que iba a un campo de concentración viajaba más cómodo que un mexicano promedio en los trenes. Y les estoy hablando que era demasiado indigno esas vías de transporte. A eso nos enfrentamos. Ahora ya saben por qué. ¿Sale? Bueno, ya siguiendo el top, Veracruz es la tercera entidad con mayor población. Luego vienen Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Los que menos población tienen es Quintana Roo. Está Baja California Sur y Colima. Tlaxcala sí existe, pero está a mitad de la tabla. Ni muy, muy, ni tan, tan. Y otra vez volvemos a jugar con su cerebro. Si por ahí vienen preguntas de regiones con mayor número de población en México, es definitivamente el centro. Aquí. Y eso es histórico. Desde la consumación de la independencia, la mayoría de los mexicanos hemos vivido en esta zona, que es una de las más dinámicas económicamente hablando. O sea, como les decía, tienen que incorporar también elementos no solamente de geografía natural, sino económicos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vientos. ¿Aburridas? Yo. Perverso. Vámonos ahora con lo que es la migración. Cuando hablamos de migración, estamos hablando del movimiento que realiza una población de un territorio a otro con el fin de mejorar sus condiciones de vida. ¿Sale? Como ya les había comentado antes, y esta es una foto realmente triste, la migración responde a diferentes circunstancias. Una de las principales es la precariedad, es decir, que en el lugar de donde yo soy no están disponibles los recursos que requiero para subsistir, ni tampoco ese lugar me permite salir adelante. Entonces, eso me lleva a migrar. ¿Sale? Tenemos dos tipos de migraciones: migraciones internas y migraciones internacionales. Cuando hablamos de migraciones internas, estamos haciendo referencia al movimiento que se hace al interior de una región o de un país. Por ejemplo, la más clásica, voy de lo rural a lo urbano. Si yo, por ejemplo, hace muchos, muchos años, por ahí del 2006, hubiera elegido estudiar historia en Acatlán, una de mis opciones era, bueno, irme a vivir con un tío que vive cerca de la FES. Porque, por cierto, al que quiero mucho y le mando saludos, aunque nunca vería este video. Pero no, al final no decidí, pero yo hubiera migrado.
Sí, de aventarme 3 horas y media de viaje todos los días, olvídense. Hasta Catlán, pero no. Decidí mantenerme en el sur y por eso me postulé para la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Am, Quizá aquí puede que también, de acuerdo con sus intereses académicos, haya ese tipo de migración, aunque no es una constante. Bueno, depende. Cuando hablamos de migración internacional, estamos haciendo referencia a los movimientos que hace una persona, un grupo de personas de un país a otro. Y aquí vamos a jugar con la lógica. Vamos a hablar de la cercanía geográfica de estos focos de atracción migrantes. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, este mapa está hermoso, les voy a enviar esta presentación. Que los Estados Unidos, y de hecho aparece en el manual que les compartí, tiene como principal proveedora de migrantes a México. Reitero, la cercanía geográfica. Es más fácil llegar de México a los Estados Unidos que desde otro punto. Por eso México es un lugar de encrucijada. Vean. ¿Sale? De igual manera, si hablamos, por ejemplo, del caso de España, pues el mayor número de migrantes viene de Argelia, de Marruecos. Si hablamos de Argelia, estamos yendo hacia Francia. Turquía a Alemania. Sí, es bien fácil llegar de Turquía a Alemania que si nos vamos por otros rumbos. Del oriente de Europa, países, por ejemplo, como Bielorrusia, a Alemania. De Egipto se ha migrado a África o incluso también a Inglaterra. De Sudáfrica se lanzan hasta Australia. Otro tanto sucede desde el Reino Unido. Caso Inglaterra, hay una tradicional ruta migratoria que lleva a esa gente a la India. Perdón, de la India a Inglaterra. Aunque también hay indios que migran hacia el sureste de Asia, hacia acá. ¿Ok? Ahí. Y mayoritariamente desde Europa hasta Canadá y Estados Unidos. ¿Sale? Este mapita está muy padre. Véanlo en su manual, les va a ayudar muchísimo. Ahora vamos a hablar de chan. Ñacas. Dos tipos de migraciones en cuanto a temporalidad. Hablamos de migraciones temporales, que es aquella que realiza un individuo en un tiempo definido. Esto implica que la temporada de estancia, pues no es muy larga. Y eso es algo que van a encontrar muy común cuando estén en la universidad. De gente que viene del interior de la República, pero que no piensa quedarse. ¿Sale? Luego tenemos migraciones permanentes, que es aquella que realizan con la intención de establecerse de forma permanente. Valga la redundancia. O sea, esto implica un tiempo indefinido. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Mar, Luz, ¿cómo vamos? Bien. Ok. Ahora, ¿qué efectos tienen esto?
En los lugares de expulsión, estamos hablando que hay un decrecimiento en la productividad de la región. Es decir, que al haber una fuga de fuerza de trabajo, la productividad de la nación que expulsa a esos migrantes va a bajar. Estamos hablando de una disminución radical de la mano de obra. ¿Sale? Es algo lógico, son efectos que van muy de la mano. A lo mejor esto te lo topas en tu carrera, Mar. Luego vamos a ver un incremento de ingresos en la vía de remesas, que es, por ejemplo, tristemente, uno de los principales pilares de la economía mexicana. La gente que está en los USA mandan parte de su dinero a las familias que viven aquí. Entre los efectos sociales que tenemos está la distribución de la densidad de la población y la descomposición del núcleo familiar. Entre los efectos culturales está el proceso de transculturación, es decir, que hay una reproducción de la cultura de origen en el lugar en donde se llega. Y también vemos una interculturalidad, cuando diferentes culturas al convivir van adoptando particularidades de cada una. Algo muy importante que se ve es en la cultura pocha. ¿Sale? Por ejemplo, los pochos es un buen ejemplo de esta síntesis que hay entre aspectos culturales mexicanos y algunos o latinos y algunos estadounidenses. Ese barrio. Ahora, ¿qué sucede con los países que reciben a los flujos migratorios? Tenemos un incremento de mano de obra, hay una mayor demanda de servicios, la economía local va a retraerse. Dentro de los aspectos sociales, tenemos un incremento en la densidad de población. Por supuesto que hay mayores movimientos migratorios, hay zonas en donde se genera un efecto dominó y tenemos una transnacionalización de la sociedad en su conjunto. ¿Sale? Eso es lo que corresponde a la migración. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, es un tema muy actual este relajito de la... No. ¿No? Muy bien. Bueno, es un tema muy actual. ¿Sale? Vientos huracanados. Bueno, aquí que les quiero preguntar algo. Tenemos media hora, pero el tema que vamos a abordar no lo agoto en ese tiempo porque tiene que ver con globalización y neoliberalismo. Ahí entramos, por ejemplo, a la escena postcréditos del curso de Historia Universal. Así que podemos hacer dos cosas. Ver una introducción del tema y matarlo dentro de 8 días o finalizar aquí la sesión y tocarlo el siguiente lunes de una manera, si lo quieren ver así, más continua, no cortada. Y si ustedes desean una segunda opción, podemos hacer un cine debate para variarle un poquito más a la rutina. Podemos, a partir de una película, hacer un análisis de los efectos de la globalización y el neoliberalismo en la sociedad. O sea que me aviento de volada lo que es la parte teórica y platicamos sobre esa película y cómo se ve. O hay una tercera opción. Ocupamos estos 20 minutos para intentar agotar esos contenidos y le damos más tiempo al cine debate.
hay dos opciones que tengo entre manos y digo, las vamos a ver porque yo también la voy a ver. Una de ellas es la del Joker, en donde se ve perfectamente cómo se dan esos efectos. Y la otra opción es la de este cineasta coreano que está en Netflix, en donde habla de cómo pues una familia tiene estas broncas que trae consigo la globalización y la neoliberalismo. Entonces, bueno, básicamente creo que simplificamos las opciones en dos. ¿Qué hacemos? Nos vamos, acabamos temprano y la siguiente sesión abordo esos temas y y platicamos sobre la película, o intento agotar lo que es la parte teórica, por así decirlo. Ustedes hacen sus apuntes, refuerzan en casa y el día lunes nos centramos un poquito más en el cine debate. Estimado público, ¿qué optan? ¿Opción 1, opción 2? Yo opción 1. Opción 1, ¿ok? Mar, perdón, Ilse, Itzel, Luz. ¿Cuál era la opción de irnos temprano y luego el cine debate? La 1. Yo también quiero la 1. Bueno, entonces, Vox Populi, el pueblo hablado, miren que le hemos dado una gran lección al Congreso de la Unión y a los diputados y a todos sus brothers. Bien, la opción que queda entonces es que finalizamos ahorita la clase, pero queda de tarea que ustedes, bueno, más bien, ahorita díganme cuál quieren ver, la del Joker o la del coreano, para ponernos de acuerdo. Joker. Joker, ok. Por la globalización, el Joker. Joker, ok. Todos dos, vamos. Itzel, Luz. La única. Mis queridas diputadas, estimadas colegas, Diputadas senadoras, del Congreso de la Unión. ándale. Pues sí, prefiero el Joker, pero Ok. ¿está en Netflix o dónde? Yo les paso el link. Esa ya la tengo bien ubicada en internet. Yo les paso el link. Bueno, No se preocupen. Bueno, la tendrían que ver obviamente Piratex en una página de internet. ¿Sale? Creo que está en Amazon, pero la tienen que rentar. O en este programa de Easy, no sé qué. Si tienen cable en Easy, creo que también la pueden rentar por 100 pesos, pero no le damos dinero al gran capital. Yo ahorita les paso el link, ¿vale? Entonces... Pero también me puedes dar el nombre de la otra, del coreano que dijiste. ¡Ay! No me acuerdo de esa peli. Espérenme. Bueno, ya tengo tarea. Les corro ahorita el nombre de las películas. Como prioritaria, pues está el Joker, porque es la que eligieron. Y les recuerdo que no es una apreciación, digamos, ¿cómo explicarlo? Ociosa de la película. De, ay, está bonita, qué lástima. Sino es que ustedes identifiquen en la trama los efectos de la globalización y del neoliberalismo. O sea que para que puedan realizar de una manera más efectiva este ejercicio, pues le deben de dar una leída a ese par de temas. Lo que corresponde a la siguiente clase es que yo me voy a chutar, digamos, todo el panorama, que es de dónde sale, algunos cambios que se han dado, y ya vamos platicando de qué manera en la película se pueden observar
esos datos y qué tanto afecta, ¿vale? Ese es el chiste del ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues bueno, con esto concluimos la sesión de hoy. Les agradezco mucho su asistencia. Y pues nos vemos el siguiente lunes, ¿vale? Platicar un poquito sobre el Joker y esas cosas. Gracias, Vic. De nada, bonita noche, cuídense. Bonita noche a todas. Diputadas del Senado del Congreso. Bye. Bye. Adiós. Nos estamos viendo. Buenas noches, cenan Buenas rico. noches. Adiós. Descansan, duermen bien. Bye. Profe, Dime. antes de que se vaya, es que dijo que ese mapa estaba en una guía, ¿no? Que Ajá. nos mandó. Pero yo en el grupo solo tengo uno como que de links y ya los abrí todos, pero son Es un son PDF. preguntas, ¿no? No, pero yo la guía que les dejé, bueno, que les compartí es un PDF de mi autoría. No, es que yo no la tengo. Ah, ok, qué bueno que me dices para que la pueda volver a colgar. Entonces ahorita cuelgo esa guía y les digo lo que debemos de hacer para el siguiente lunes. ¿Vale? Bueno, sí está muy Bueno, bien. Es que sí me ok. espanté porque dije, ay, yo no tengo esa guía. Ok. ¿Cuándo me la perdí? Y si quieres, pues también te paso las de historia. No tengo ninguna bronca. Sí, ¿Ok? por favor. Bueno, Gracias. de nada, Nos cuídate vemos luego. mucho. Descanse. Bye. Sí, bye.